Bienvenidos a todas y todas, yo soy la doctora Escresiñore y esta es la clase sobre células madre en el desarrollo embrionario. En el cuerpo humano hay muchísimas células diferentes. ¿Ya? Estamos hablando, se calcula de más o menos 200 linajes distintos. Y todas esas células derivaron a partir de una sola célula que fue el cigoto. ¿Ya? Durante el desarrollo embrionario, esta célula, ¿cierto?, se divide, ¿verdad? Tenemos muchas células y luego estas células experimentan lo que se llama diferenciación celular, que es un proceso de varias etapas sucesivas, pero que en el fondo lleva, ¿cierto?, a una célula indiferenciada a adquirir un fenotipo final. ¿Ya? Es decir, ¿cierto?, este proceso, el que explica la creación de los diferentes linajes celulares que tenemos los humanos y los otros animales. ¿Ya? En este proceso, uno de los conceptos clave es el concepto de potencialidad celular. ¿Qué es la potencialidad celular? Es la capacidad que tiene una célula de dar origen a diferentes células con características justamente distintas. O planteado de otra forma, ¿cierto? La potencialidad celular se relaciona con el número de destinos celulares posibles que una célula puede adquirir. ¿Ya? Mientras más número de destinos celulares puede ser adquirido, más esa célula tiene potencialidad, ¿cierto? En general, ¿cierto?, la potencialidad celular en el desarrollo baja con la edad, ¿cierto? Porque partimos de una sola célula, el cigoto, y esa célula es capaz, ¿verdad?, de transformarse en todos los destinos celulares del embrión, de ahí partimos, ¿verdad? ¿Ya? Y por lo tanto esa potencialidad es máxima, ¿cierto? Al final, en cambio del desarrollo, una célula diferenciada ya no tiene la capacidad de producir otras células, ¿ya? Y por ende su potencialidad es mínima. Como ven, desde el comienzo hacia el final del desarrollo embrionario, la potencialidad celular disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque, ¿cierto?, es la otra cara de la moneda de la diferenciación celular. El cigoto es la célula que tiene más potencialidad y está menos diferenciada de todas, ¿ya? Y la célula terminalmente diferenciada, que tiene un fenotipo, la neurona, por ejemplo, ¿cierto?, o una célula muscular, una célula de hueso, ¿ya?, es aquella que ya está mayor diferenciada, tiene un fenotipo particular, tiene el nivel máximo de diferenciación y el nivel mínimo de potencialidad. Entonces, la potencialidad baja y la diferenciación sube. ¿Ya? De acuerdo a la potencialidad, se pueden clasificar las diferentes etapas o los diferentes tipos de células, ¿cierto?, que se dan durante la ontogenia celular, es decir, durante el desarrollo. ¿Ya? Unas células que puede hacerlo todo, es decir, que puede dar origen a todos los tejidos embrionarios y, ojo aquí, también extraembrionarios, es una célula que puede hacerlo todo, y como puede hacerlo todo, se llama célula totipotencial. ¿Ya? La célula totipotencial es básicamente el cigoto, ¿ya? Y también en algunos animales, pero no en todos, cada una de las primeras células que se producen durante las primeras segmentaciones del cigoto, es decir, las primeras 2 o 4 células como máximo en algunos animales también son capaces, si es que son extraídas, ¿cierto?, separadas de las otras, son capaces de dar origen a un individuo completo con sus tejidos embrionarios y extraembrionarios. ¿Ya? En ese caso, entonces, se dice que esas células son células totipotenciales, cuando pueden producir tanto tejido embrionario como todos los tejidos extraembrionarios. Luego de eso, ¿ya?, las células durante el desarrollo pierden la capacidad de producir tejidos extraembrionarios. Esa es la primera diferenciación, la primera separación que existe. La primera pérdida de potencialidad tiene que ver con la capacidad de producir tejidos embrionarios o extraembrionarios. ¿Ya? Cuando las células son capaces de producir todos los tejidos embrionarios, pero no los extraembrionarios, se llaman células pluripotentes. ¿Mm? Y estas células son las que se llaman células troncales, ¿ya?, o células madre embrionarias. Luego de eso, sigue el desarrollo, ¿cierto? Y estas células empiezan a diferenciarse, a adquirir un cierto tipo de compromiso, ¿cierto? Es decir, empiezan ya a tener características, aun cuando todavía muchas veces no tienen un fenotipo, ¿ya?, final diferenciado, pero sí tienen expresión de genes, ¿ya?, que las caracterice como pertenecientes a cierto tipo de
células, ¿ya? A una cierta familia, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? En ese estado hay células que pueden producir más de un tipo celular, pero solamente dentro de una misma familia cercana. Por ejemplo, las células hematopoyéticas son células que son capaces de diferenciarse en todos los linajes que tienen que ver con la sangre, ¿ya? En eritrocito, leucocito, plaqueta, es decir, pueden hacer más de un linaje, pueden transformarse en más de un linaje, pero solamente de estos linajes que están muy cercanamente emparentados. Ya no pueden dar origen, por ejemplo, a una célula muscular, por ejemplo, o una célula nerviosa, ¿cierto? Es decir, ya están comprometidas con una cierta familia de células. Estas son las células multipotentes, ¿ya? Luego de eso, aumenta el nivel de compromiso, ¿ya? Y las células madres ya están comprometidas, o sea, ya estas células troncales, perdón, ya están comprometidas ya con un tipo muy específico, con un linaje muy específico, con un tejido muy específico. Estas células se llaman células progenitoras y derivan de una célula madre, ¿cierto? Pero solamente son capaces de proliferar, son capaces de dividirse, de producir células nuevas, pero esas células nuevas que producen son células solamente de un linaje particular. ¿Ya? Estas células se llaman células progenitoras. ¿Ya? Y las últimas, ¿ya? Son las células terminalmente diferenciadas, es decir, aquellas que tienen todas las características finales, el fenotipo final de las células tal como nosotros los conocemos, la neurona tal como nosotros la conocemos, ¿ya? Y estas células se llaman células diferenciadas terminalmente, y estas células ya no son capaces, de hecho, de reproducirse. ¿Sí? Estas células terminalmente diferenciadas salen del ciclo celular y adquieren su fenotipo final. ¿Ya? En este caso, la potencialidad de esta célula ya es mínima, ¿cierto? Porque perdieron la capacidad de proliferar y de producir células hijas. Entonces, desde máxima potencialidad a menor potencialidad, tenemos células totipotentes, pluripotentes, multipotentes, progenitoras y diferenciadas. Bien, pero ¿qué es una célula madre? Ustedes han escuchado muchas veces seguramente hablar de células madres. ¿Cuáles son las células madres? ¿Qué son? De eso vamos a hablar ahora. ¿Ya? Una célula madre, por definición, es una célula que tiene dos capacidades importantes, ¿ya? La capacidad de autorrenovación y la capacidad de potencialidad de diferenciación. ¿Qué significa eso? La potencialidad, ¿cierto? Lo hemos hablado hasta el minuto, es decir, tienen una alta potencialidad de diferenciación porque son capaces de dar origen a diferentes tipos celulares cuando se dividen, ¿ya? Y esa es una parte. Pero la otra también es que una célula madre tiene la capacidad de autorrenovarse, es decir, ¿ya? Que cuando se divide, produce otra célula madre que de nuevo tiene estas dos características, autorrenovación y potencialidad de diferenciación. Estas dos características son necesarias para poder reconocer la cualidad de célula madre a una célula, ¿ya? ¿Por qué son importantes estas dos? ¿Ya? Porque una célula madre cuando se divide, entonces se tiene que dividir de manera simétrica, ¿ya? Porque tiene que producir, por un lado, una célula diferenciada, ¿cierto? Y por otro lado, otra célula madre que conserva su potencialidad y su capacidad de autorrenovación, ¿cierto? Y esta célula, a su vez, por lo tanto, cuando se divida, va a producir una célula madre y una célula diferenciada, y así, ¿cierto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, la autorrenovación tiene como consecuencia, ¿cierto?, que se asegura esto de que no se acaben las células madre, es decir, si es que estas células se autorrenuevan, ¿ya? La población de célula madre no se acaba, sino que sigue manteniendo, sigue habiendo células madre, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto? La capacidad de diferenciación es aquella que nos permite tener células nuevas y que por ende es la base, por ejemplo, del reemplazo de las células muertas o dañadas de los animales, ¿cierto? Que se reemplazan a través de estas células diferenciadas que vienen, ¿verdad?, de una división asimétrica de una célula que es capaz todavía, ¿cierto?, de estar en el ciclo celular. Entonces, ¿dónde están normalmente las células madre? Y esto depende, ¿ya? Depende del tipo de célula madre, porque hay varios tipos, pero el tipo de células, hay células madres embrionarias, ¿ya? Que son pluripotentes,
¿ya? Y que se encuentran en el blastocisto, ¿ya? O en la blástula, también el mismo nombre. ¿Qué es la blástula? Es una estructura, ¿cierto? Que es aquella estructura que se produce después, ¿cierto? De la primera parte de divisiones sucesivas del cigoto. Lo ven aquí, ¿cierto? El cigoto, hay una fertilización, se forma el cigoto y el cigoto empieza a dividirse en 2, en 4, en varias células, ¿cierto? Perfecto, entonces ahí al final de esta etapa de muchas divisiones sucesivas, lo que se obtiene, ¿cierto? Es un embrión que está formado por muchas células indiferenciadas, ¿ya? Y que en muchos casos, ¿cierto? Está también rodeado, como este ejemplo que se muestra aquí, de células extraembrionarias, es decir, que sirven, tienen estructura en el embrión, pero que no van a contribuir, ¿cierto?, a formar tejidos del embrión, del animal finalmente cuando esté formado. ¿Ya? No sé, la placenta, por ejemplo, el tejido extraembrionario probablemente que ustedes más han escuchado nombrar. El corione otro, y así. Bien, entonces, aquí, ¿cierto? Tenemos un embrión que tiene esta capa extraembrionaria y lo de adentro se llama macizo celular interno, ¿ya? Que es este grupo de células que se formó, ¿ya? A partir de las divisiones sucesivas del cigoto. ¿Ya? Estas células son células que no están diferenciadas y no tienen ningún compromiso con ninguna de las capas germinales porque todavía no se forman. Las capas germinales, es decir, el ectodermo, mesodermo y endodermo, se forman con la gastrulación, ya que viene después de la formación de la blástula. ¿Ya? Estas células, estos blastocistos, ¿ya? Esta célula de la blástula, blastómera es la palabra para la célula que es parte de un blastocisto o de una blástula. ¿Ya? Estas células son indiferenciadas y todavía no experimentan la gastrulación, es decir, todavía no se forma, ¿cierto?, el embrión trilaminar y por lo tanto ellas no son todavía ni ectodermo, ni mesodermo, ni endodermo. Pueden ser virtualmente cualquiera de los tres. ¿Ya? Estas células madre embrionarias, ¿ya?, son pluripotentes. ¿Ya? Es decir, pueden formar todos los linajes celulares embrionarios, pero no los extraembrionarios. ¿Ya? Es decir, tienen mucha capacidad, tienen mucha potencialidad de diferenciación, pero claramente inferior al cigoto, que era capaz, ¿cierto?, de formar también los linajes extraembrionarios. ¿Ya? Estas son las células madre embrionarias, las células troncales, células pluripotentes, ya que son las más famosas, ya la que generalmente uno escucha más. Pero también tenemos otras células madres, que son las células madre de los tejidos o células madres adultas. ¿Ya? Los fetos, los bebés y los seres humanos, ¿ya?, y los animales en general, tenemos células que no se han diferenciado completamente, porque tenemos la capacidad de reponer nuestros tejidos. Por ejemplo, ¿cierto?, cambiamos toda la piel, ¿ya?, en un tiempo de 5 meses aproximadamente, ¿cierto? Y otras estructuras se van renovando. La córnea, por ejemplo, se renueva entera en 48 horas aproximadamente, ¿ya? Estas células nuevas, es decir, la reposición y la mantención de los tejidos, ¿ya?, se hace justamente porque existe una población de células madres adultas o células madres de los tejidos en todos nuestros tejidos. Y aquí, ojo, porque una cosa que a veces no tenemos tan clara, ya, es que las células de la piel, por ejemplo, ya una célula de la piel nueva, no es hija de una célula de la piel diferenciada, ¿ya? Porque la célula de la piel diferenciada, terminalmente diferenciada, recuerden que salió del ciclo celular y por lo tanto ya no proliferan esas células, ¿ya? Nosotros reponemos piel porque en el tejido, ¿cierto?, en las capas profundas, de hecho, hay una población de células progenitoras, de células madre de los tejidos, que no son terminalmente diferenciadas, sino que tienen la capacidad, ¿cierto?, de que cuando se dividen, ya forman una célula progenitora de nuevo y células diferenciadas, que son aquellas que salen del ciclo celular, adquieren el fenotipo final y terminan, por ejemplo, siendo piel de verdad, ¿ya? Y luego son reemplazadas, ¿cierto?, por otras hijas de estas células madres de los tejidos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más en detalle de los dos tipos de células madre, ¿cierto? Vamos a empezar por las células madre embrionarias, ¿ya? Que como ya les dije están en el blastocisto, en la masa celular interna, ¿ya? Estas de aquí,
¿cierto? Que como les digo, son las células que se forman después de las divisiones celulares de la primera etapa de división celular del cigoto, están rodeadas por una capa externa extraembrionaria que se llama trofoectodermo, ¿ya? Pero estas células de la masa celular interna son las células madre embrionarias pluripotentes, ¿ya? Estas células uno puede tomarlas de un embrión, resuspenderlas, separarlas, ¿cierto? Y luego cultivarlas en laboratorio, ¿ya? Y para eso, evidentemente que se ha tenido que investigar y se han desarrollado medios que son capaces de mantener esta célula en este estado de pluripotencialidad, ¿ya? ¿Qué pueden hacer estas células? ¿Ya? Estas células se pueden diferenciar a todos los tipos de células especializadas, lo dijimos, porque son células pluripotentes. ¿Y cómo lo hacen? Evidentemente que esto tiene que ver con las condiciones en las cuales se encuentran. Ya, las células pluripotentes en el embrión, ¿cierto? Los vieron en otras clases, dependen de las señales que hay en el entorno para, ¿cierto?, diferenciarse a un tejido u otro tipo de tejido, ¿cierto? Y aquí funciona lo mismo, en una placa, ¿cierto? Dependiendo de las señales que están en el medio, ¿ya? Y a las cuales están expuestas estas células pueden hacer cosas distintas. Existen medios que mantienen la célula en estado de pluripotencialidad, pero la idea es, ¿cierto?, que uno pueda controlar cambiándole el medio, y esto sí se ha hecho, somos bastante capaces de hacerlo, ¿cierto?, cambiándole el medio de cultivo a estas células, es decir, exponiéndolas a ciertas señales versus otras, podemos dirigir su diferenciación a los diferentes linajes, ¿ya? Si las que tenemos una condición A podemos tener piel, si la que hacemos en condiciones B, neuronas, célula de la sangre y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí evidentemente que el desafío es poder desarrollar esos medios de diferenciación y poder controlar, ¿ya?, esa diferenciación de manera adecuada. Evidentemente que aquí hay mucha esperanza en términos terapéuticos, ¿cierto? Porque la idea es, ¿verdad?, que si uno puede controlar de manera adecuada su diferenciación, ¿cierto?, uno puede obtener, ¿ya?, células nuevas, ¿ya?, de piel, neuronas, sangre, de lo que uno quiera, ¿ya?, a partir de estas células pluripotentes, ¿ya? El otro tipo de células madre, lo dijimos, son las células madre de los tejidos o células madre adulta, ¿ya?, que evidentemente se encuentran en algunas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la superficie del ojo y la córnea, hay en el cerebro, ¿cierto?, en la piel, ¿ya?, en los intestinos, en los músculos, en las médula ósea, hay en varias partes, ¿ya? Es decir, sobre todo en aquellas partes que son capaces de producir células nuevas. Y aquí, ojo en el cerebro, porque se pensó durante mucho tiempo, ¿cierto?, que no había capacidad de producción de células nuevas en el cerebro porque se pensaba que no existían células madre adultas en el cerebro, y en los últimos años se ha descubierto que estas células existen y que bajo algunas circunstancias son capaces efectivamente en algunas zonas particulares, no en todos lados, pero en algunas zonas particulares de producir, o sea, hay estas poblaciones, por lo tanto esas zonas son capaces de producir neuronas nuevas. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer las células madre de los tejidos? Las células madre de los tejidos no son pluripotentes, ya están muy comprometidas con una familia, ¿ya?, de linajes, ¿cierto? Por ejemplo, las células madre que se encuentran en la médula ósea, ¿ya?, son capaces de dar diferentes linajes, pero solamente relacionado con linaje hematopoyético, glóbulo rojo, glóbulo blanco, es decir, son células multipotentes más bien, ¿no? Entonces, evidentemente que aquí, ¿cierto?, ustedes lo notan, hay un potencial de diferenciación mucho menor al potencial de diferenciación de las células madres embrionarias. Hay un tercer tipo de células madres pluripotentes, ¿ya?, que son las células madre pluripotente inducidas. ¿Por qué no se las mostré antes? No se las mostré cuando le puse el cuadro del desarrollo, ¿cierto?, desde el cigoto hasta el ser humano final, ¿cierto? No se las puse ahí porque estas células madres pluripotentes inducidas ya son inducidas experimentalmente, por lo tanto no existen de manera natural
¿ya? Durante la ontogenia de los animales ni del ser humano, ¿ya? Sino que están hechas en laboratorio. ¿Ya? ¿Cómo se hacen estas células? Estas células se someten a un proceso experimental que se llama reprogramación celular, ¿ya? Y se hace inyectándole a estas células, ¿ya? Mediante virus, factores de pluripotencialidad. Esto lo van a ver ustedes en detalle porque está en un seminario bibliográfico dedicado a este tema, así que lo vamos a profundizar ahí. Pero la idea es que se extraen las células madre adulta, ¿ya? La célula madre de los tejidos, se le hace reprogramación celular mediante inyección de factores de pluripotencialidad, y esto, ¿ya? Lo que hace es devolverle potencialidad a esta célula, ¿ya? Es decir, transforma una célula multipotente en una célula pluripotente. De alguna manera, ¿cierto? Le restituye potencialidad, ¿ya? Estas células pluripotentes inducidas, ¿ya? Se vuelven, por lo tanto, ¿ya? Parecidas en términos de potencialidad celular a una célula madre embrionaria porque se vuelven pluripotentes, ¿ya? Se pueden cultivar, por lo tanto, en laboratorio con medios que mantienen su pluripotencialidad, o también, ¿cierto?, con medios que inducen diferenciación a todos los tipos celulares embrionarios. Por lo tanto, como les digo, se comportan como una célula madre embrionaria. Y evidentemente que estas células tienen la ventaja de que, como son obtenidas de células madre adultas de los tejidos, no se obtienen de embriones, por lo tanto no se necesita ocupar ni destruir embriones para obtenerlas, ¿ya? Y por lo tanto esta representa una ventaja para el estudio y para el uso terapéutico, porque ustedes saben que el uso de embriones tiene un tema ético muy fuerte, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Reprogramación celular, concepto importante, ya es la readquisición de potencialidad, ¿cierto?, a través de devolver, ¿cierto?, la célula un poco en el camino de la ontogenia, ¿verdad? Porque dijimos que durante la ontogenia la potencialidad disminuye y nosotros aquí la estamos aumentando de manera experimental, ¿ya? Eso está un poco mostrado en este esquema, ¿cierto? Tenemos una célula madre embrionaria, ya que se diferencia, experimenta diferenciación, y por lo tanto se transforma en una célula somática, es decir, una célula diferenciada que tiene cierto compromiso de diferenciación, ¿ya? Esta célula, ¿cierto?, si nosotros la reprogramamos, ¿ya? Esta célula es una célula madre de los tejidos, si nosotros la reprogramamos, la podemos transformar en una IPS, es decir, una célula pluripotencial inducida, ya que de nuevo podemos nosotros, ¿cierto?, rediferenciar de acuerdo al medio que nosotros podemos controlar, ¿cierto? Y podemos, de hecho, diferenciarla o al mismo linaje del cual vino, ¿cierto?, ¿ya? Que podría no tener, no ser, digamos, el proceso con más gracia del mundo, ¿cierto? Es alguna célula de la piel, la desdiferencio, la transformo en pluripotente y luego la vuelvo a diferenciar a lo mismo, ¿ya? Eso puede ser interesante, pero mucho más interesante es transdiferenciarla, es decir, ¿cierto?, llevarla ya a otro tipo celular, que yo saco unas células, por ejemplo, de la piel, la desdiferencie, la vuelva a una célula pluripotente inducida, y que de ahí, ¿cierto?, pueda empujar esa célula a diferenciarse, por ejemplo, a neuronas, ¿ya? En ese caso estaríamos hablando de una transdiferenciación luego de una reprogramación, ¿ya? Una cosa interesante, ¿cierto?, es que cuando uno, ¿cierto?, le devuelve potencialidad a las células de los tejidos, lo que está haciendo de alguna manera es devolverla por el camino de la ontogenia, ¿cierto? Eso normalmente no ocurre, ocurre justamente en este proceso de reprogramación en laboratorio, pero también ahora estamos entendiendo, ¿cierto?, que esto ocurre algunas veces de manera natural. Uno, los animales que tienen una alta capacidad de regenerar tejido, por ejemplo, no sé, la salamandra, que si uno le corta una extremidad, son capaces de regenerarla. ¿Ya? En esos casos, ¿ya?, esa regeneración
se basa en que hay células que son capaces de reprogramarse, de desdiferenciarse y producir ciertas células pluripotentes que se vuelven a diferenciar y producen una extremidad nueva, ¿ya? Entonces, ese es un caso en que existe reprogramación natural, no en laboratorio, ¿ya? Y también otro caso de diferenciación o reprogramación natural es lo que pasa, y este caso es un poquito más lamentable, en los cánceres, por ejemplo, en los tumores o cáncer, ¿ya? En esos casos, ¿verdad?, hay células que se escapan del ciclo celular, células que habían perdido su capacidad de proliferación, ¿cierto? Y adquieren de nuevo una cierta capacidad de hacerlo, y por lo tanto también se están de alguna manera desdiferenciando, se están reprogramando un poquito para volver, ¿cierto?, a proliferar y a producir más células, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, digamos, este tema de las células madre falta muchísimo por descubrir y por estudiar, pero es un tema que obviamente tiene muchísimo potencial terapéutico. Aquí simplemente le hago un cuadro que resume un poco algunas diferencias de ventaja y desventaja respecto de los diferentes tipos de células madre. Ya las células madre embrionarias vimos que son las que tienen el mayor potencial de diferenciación, son fáciles de aislar y son fáciles de cultivar. Ya como desventaja, ya es que como tienen esta altísima capacidad de diferenciación, también proliferan mucho, por lo tanto son potencialmente tumorales porque tienen mucha capacidad de proliferar, ¿ya? A veces se diferencian de una manera que no podemos controlar, ¿ya? Porque todavía nos falta estudiar ahí, ¿cierto? Evidentemente que hay tema inmunológico, ¿cierto? Porque no son del propio paciente y además hay problemas éticos para trabajar con embriones, ¿ya? Las células madre adulta no requieren de embriones, son completamente compatibles con el paciente del cual se extraen, pero evidentemente que tienen un bajísimo potencial de diferenciación, son difíciles de aislar, son difíciles de cultivar, ¿ya? Y el tercer tipo son las células madre pluripotentes inducidas que intentan, ¿cierto?, sobreponerse a estas dificultades, ¿ya? Y como son pluripotentes justamente, tienen un buen potencial de diferenciación, no requieren de embriones porque, ¿cierto?, se obtienen por reprogramación de células madres adultas, ¿ya? Y por eso mismo son compatibles inmunológicamente con el paciente, ¿ya? Hay algunas desventajas, por cierto, en ellas también, ¿ya? También son potencialmente tumorales, ¿ya? Se producen en muy poca cantidad. Cuando se cultivan para aumentar, ¿cierto?, esa cantidad, para poder efectivamente, no sé, repoblar una médula, ¿cierto? Uno puede hacerle con una célula, tiene que tener una población un poco más grande, por lo tanto tiene que reproducir esta célula. Durante esa fase de reproducción y de mantención en cultivo desarrollan mutaciones, ¿ya? Y por lo tanto se aumenta su potencialidad tumoral. ¿Ya? Además que se obtienen, esto lo van a ver en el seminario, ¿cierto?, por trabajo con virus, ¿ya? Y el trabajo con virus, como inserta esto de manera al azar, igual se está trabajando con esto, también eso aumenta la potencialidad de mutaciones al azar que pueden alterar el comportamiento de estas células. Sin embargo, evidentemente que las células madres inducidas tienen un enorme interés y potencial terapéutico, ¿ya? Y aquí les voy a hablar brevemente de estos potenciales. Las células madre, evidentemente, que son la esperanza terapéutica, de todas aquellas enfermedades que tienen que ver con muerte o pérdida, ¿cierto?, de algún tipo celular, ¿cierto? Cuando la solución sería reponer una población celular que se perdió, entonces las células madres son potencialmente la respuesta terapéutica a esa enfermedad. Por ejemplo, la diabetes. Ustedes saben que la diabetes se produce porque las células del páncreas son incapaces de producir insulina o se mueren directamente, ¿cierto? Y por eso no existe la insulina y por eso tenemos la diabetes. Y se ha intentado, se está estudiando poder abordar esto con una terapia de células madre, ¿ya? Y se han sido capaces de obtener células madre que se diferencian, ¿cierto? Y que son capaces de producir insulina. Sin embargo, ¿ya?, las células obtenidas de esta manera producen muy poca insulina y por lo tanto la aplicación terapéutica por el momento sigue siendo limitada, ¿ya? No se logra en el fondo producir una cantidad de insulina suficiente para poder restablecer y suplir las necesidades del cuerpo, ¿ya?
Así que en este momento se han tenido buenos resultados en términos de diferenciación y de poder obtener estas células, pero hasta el momento aún se está estudiando cómo poder mejorar este proceso para que exista un valor terapéutico más alto, ¿cierto? Otro ejemplo son las enfermedades neurodegenerativas. ¿Ya? Hay posibilidades, por ejemplo, de que estas células madre puedan ayudarnos en la lucha contra el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, ¿cierto? Infartos cerebrales, lesiones medulares, todas esas células, todas esas enfermedades que en el fondo se producen por la muerte o pérdida de algunas neuronas, ¿cierto? Hay estudios in vitro y in vivo ya que han logrado transformar ciertas células madre embrionarias o células madre adultas también a neuronas, en particular dopaminérgicas, que son las que sirven, por ejemplo, en el Parkinson, ¿ya? Y también han sido inyectadas estas células madre y son capaces de diferenciarse en el ratón a neurona, ¿ya? Por lo tanto extienden a prolongaciones. Lo que no está claro, ¿cierto?, es si esta neurona es nueva, son capaces de integrarse a los circuitos neuronales existentes. Y esa es la idea, ¿cierto? Porque, claro, uno puede tener muchas neuronas, pero si esas neuronas están desconectadas de los circuitos de las neuronas que existen, no sirve. ¿Cierto? Uno necesita neuronas nuevas, pero necesita que esas neuronas sean parte integral, ¿cierto?, de los circuitos preexistentes. Por lo tanto, esa es algo que todavía hay que averiguar y lograr. ¿Ya? Pero se está trabajando ahí también con mucha esperanza en términos terapéuticos. Hay otras enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con pérdida de mielinización de los axones, que es la esclerosis múltiple, y ahí en este caso se ha visto que en ratones con esclerosis múltiple, si uno le inyecta células madre, ya se promueve la remielinización. Y esto está un poquito más avanzado, esto ya está actualmente en experimentación en humanos, ¿ya? Así que en este caso está un poco más avanzada la aplicación terapéutica. Sin embargo, hay otros más, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Respecto, por ejemplo, de los infartos, la esperanza es poder restablecer el tejido de un corazón dañado mediante terapia de células madre, y ha sido posible lograr células multipotentes que se diferencian efectivamente in vitro y en vivo a tejidos cardíacos, pero lo que no sabemos aún es si estas células pueden efectivamente traducir impulso eléctrico y mecánico, es decir, si son capaces de responder bien, ¿cierto?, a las órdenes de contracción y relajación que se necesitan para poder tener un corazón funcional. Algo parecido, ¿cierto?, a las neuronas que necesitan integrarse a la función, ¿cierto?, de los circuitos preexistentes, aquí también, ¿cierto? Estas células necesitan integrarse a la función del músculo cardíaco en su totalidad. Y por lo tanto, también aquí hay trabajo en curso para poder lograr este tipo de terapia. Probablemente lo que está absolutamente más avanzado son las terapias con células madre obtenidas del cordón umbilical, ¿ya? Que son muy útiles para poder tratar enfermedades sanguíneas, leucemia, ese tipo de cosas. ¿Ya? Son fáciles de obtener a partir del cordón umbilical, se pueden guardar, se pueden congelar, criopreservadas, son 100% compatibles con el dueño de ese cordón umbilical y muy alta compatibilidad con los familiares. ¿Ya? Se pueden y se pueden trasplantar, así se usan, se trasplantan para repoblar la médula ósea y por eso que lo que hacen es tratar enfermedades sanguíneas. ¿Ya? Esto para leucemias y anemias en niños, en infantes, ya en bebés, esto funciona muy bien, muy bien. De hecho, el tratamiento ahora que se usa para las leucemias infantiles es principalmente, ¿ya? Pero con los tratamientos de adultos la aplicación es limitada porque, de nuevo, hay un problema con la cantidad de células que se pueden obtener desde ahí. Ya la población de células que se obtiene de un cordón umbilical es suficiente para reprobar las médulas de los niños, ¿ya? Pero no es suficiente para reprobar la médula de los adultos hasta el minuto. Entonces, eso es algo que para el tratamiento de adultos tiene que ser resuelto todavía. Pero como ven, ya existen mucha esperanza y mucho avance respecto de los usos
terapéutico de las células madre, que son células que efectivamente existen normalmente, ¿cierto?, durante la ontogenia de los embriones, y también en términos de reprogramación celular, ¿cierto?, estamos entendiendo también muchas cosas, observando cómo la reprogramación celular que nosotros podemos hacer en un laboratorio se parece o es distinta, ¿cierto?, a procesos de reprogramación celular naturales como el que le mostré en regeneración, por ejemplo. Hay muchísimos estudios al respecto y también nos ha estado ayudando, ¿cierto?, a entender esto con esta mirada ontogénica, a entender un poco el cáncer, ¿ya?, y el desarrollo de tumores. Así que muchas gracias y hay muchos temas de esto que vamos a seguir profundizando en los seminarios bibliográficos.